Bueno, y ahora sí, todos los invitados e invitadas aquí en el auditorio, seguimos en esta quinta edición de Expo Red 2025. El futuro no espera. Me encanta ese claim. ¿Cómo estamos acá en primera fila? Bien, perfecto. ¿Vieron la charla de Mario, la anterior? Muy bien, y ahora vamos con la de Javier entonces, que también nos va a hablar de inteligencia artificial. Repito esta información que es importantísima. 115 expositores. Desde el 2019, que fue la primera Expo Red, casi el doble. O sea que esto crece de manera exponencial. Y ahora sí, lo presento. Fuerte el aplauso, por favor, para Javier Ailbert. Y él me va a corregir. Estuvimos practicando el apellido Javier Ailbert, de la empresa DI. ¿Está bien? Perfecto, lo dijiste dije perfecto. Inteligencia artificial y automatización aplicada a estaciones de servicio. Ideal para el día de hoy. Sí, totalmente. Tenés un gran público, disfrútalo. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Javier, soy licenciado en sistemas, tengo más de 20 años de experiencia en lo que es automatización. Vengo del mundo de las multinacionales y desde hace 8 años trabajo en automatizar procesos con inteligencia artificial y mi empresa tiene inversión de Globant. Bueno, como les comentaba, hace más de 8 años que estamos automatizando, trabajamos en varios países y bueno, ahora hay mucho hype, pero todo esto viene desde hace muchos años cocinándose a fuego lento para los que no lo conocen. Y les traigo un poquitito de futuro antes de irnos para el pasado. Esto es algo que supuestamente iba a suceder en los próximos 5 años y ya está sucediendo. Empiezan a aparecer las empresas que con hasta 10 empleados facturan miles de millones de dólares al mes, como por ejemplo es el caso de Lovable, o Telegram, que si bien no son 10, son 30, pero bueno, 30 mantienen a todo ese ecosistema. Y Sam Altman, que es la mente detrás de OpenAI, ChatGPT, dice que la IA va a habilitar a empresas que con una sola persona van a ser capaces de facturar billones de dólares. Y esto antes de la era de la IA era impensable. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó? O sea, de golpe 2022, ChatGPT, todos usando un chat. Bueno, la inteligencia artificial, el primer concepto, arrancó en 1956 y era la capacidad de razonar. Nadie se vio en peligro porque era un razonamiento, algo muy tecnológico, muy techy, muy difícil y muy lejano. Pero después de esto, la IA empieza a tener dos capacidades nuevas, que son las de aprender. Ya se empieza a acercar más a donde estábamos cómodos y donde nos sentíamos que no nos podía alcanzar. Pero lo que pasa desde el 2022, y lo están viendo todo el tiempo, es que la IA empieza a crear, es capaz de generar. Y era una capacidad que estaba muy guardada para los seres humanos. Y todo arranca con estos flaquitos, que son unos nerds hermosos, que se les ocurre en 1955 decir, queremos financiación para investigar sobre la inteligencia artificial, la capacidad de que las computadoras razonen. Y si lo vemos históricamente, es algo muy reciente. De hecho, antes de este campamento de verano nerd, el único que había hablado de este tema era Alan Turing, el creador de la máquina Enigma, que lo único que dijo es el test de Turing, algo es Turing acceptable si un humano no es capaz de discernir si está conversando con una máquina o con una persona. Y es algo que recién ahora empieza a suceder. En el medio van pasando cosas que son interesantes, como por ejemplo, en 1966 apareció el primer chatbot, que era ELIZA, fue desarrollado por el MIT, y la gente hacía cuadras de colas para conversar con algo que no tenía memoria, y mientras iba conversando se iba olvidando. Así que desde el año 66 nos encanta hablar con chatbots. Después de ELIZA hubo un AI Winter, donde todo se paralizó hasta el 99. ¿Por qué? Porque el cómputo y lo que el humano entendía sobre cómo razona el cerebro necesitaba avanzar. Si hay algo que hicimos a nuestra imagen y semejanza, es la IA.
Y algo que empieza a ser importante a partir del año 97 es que la IA nos empieza a superar. Primero le gana a Kasparov en su segundo encuentro de ajedrez y se arma toda una rama nueva de ajedrez asistido por IA, porque de hecho empiezan a haber nuevas estrategias y nuevas formas de juego. En el año 2011 la IA nos supera en el Jeopardy, que es como el preguntados. Y esto fue una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque uno le hacía preguntas en lenguaje natural, como hoy ChatGPT, pero hace más de 15 años, y la IA era capaz de responder. En el 2015 hay otro evento que es interesantísimo, que es la IA de Google derrota al campeón de Go. Pero ¿cómo lo derrota? Esta vez no fue entrenada por humanos especialmente, sino que aprendió sola conectada a Internet como haría una persona. Entonces, esto es la capacidad de aprender que va evolucionando. Y ahora la pregunta es, ¿en qué va a ser en lo próximo que nos supere? Y si vamos, ¿cómo medimos la inteligencia que tiene una IA? Hoy hay más exámenes, pero existen dos. Uno que es el que se usaba hasta el año pasado, que ya quedó corto y no se puede usar más, que es básicamente entender si preguntas de un posgrado o de un doctorado pueden ser respondidas sin usar Google. Y en esto ya las IAs están teniendo arriba del 80% de las respuestas. Y lo que se acaba de inventar este año es un nuevo examen que es de Last Exam, es Human Last Exam, o sea, es el último examen de prueba de humanidad, que es un examen multimodal donde se pone a la inteligencia a resolver texto, video, imagen, y se intenta medir su inteligencia. Y algo que es bastante interesante, que en este grado están bastante bajas. Entonces, no se aterroricen, o sea, están lejos de superarnos, son loritos. Y ahora se los voy a explicar un poquito más. Ahora, sí yendo a las cosas particulares. OpenAI ya tuvo un 83% en la completitud de exámenes de matemática, de las Olimpiadas de Matemática a nivel mundial. Entonces, ya se empieza a meter en áreas de razonamiento. Gemini lo supera por un poquito, pero Grok, que en este momento es la estrella, y la estrella, no se queden con esto porque cambia cada 2 meses, es el que tiene un resultado más alto en lo que son las pruebas de inteligencia general. Ahora, seguimos con el timeline. O sea, veníamos así, iba todo muy despacito, 2022, OpenAI, era un espacio de intercambio científico donde se intercambiaban papers. Llegas a Malman y dice, esto no es más open, tiene que ser rentable. Lo cierra, saca el chatbot, empieza todo el mundo a hablar con los chatbots y estamos todos hoy acá por eso. La primera versión de ChatGPT y hasta el año pasado, los que lo vienen usando hace tiempo, era un lorito. ¿Cómo funcionaba? Se los explico muy rápido. Es un poco mejor que el predictivo del celular con el autocompletar. ¿Qué pasó? Esto fue y se comió toda la información que había en internet, libros y demás, y generó una base en la que cuando alguien hace una pregunta o escribe un texto, se fija cuál es estadísticamente el texto más cercano y empieza a completar. ¿Está bien? Es un lorito. Entonces, ojo con basar sus decisiones en un lorito. En el 2024 llega algo nuevo, que es la capacidad de razonar. ¿Y qué es la capacidad de razonar? Cuando alguien hace una pregunta, destina un tiempo de cómputo para ver cuál es la mejor manera de resolverlo. Lo que hace el humano, separo el gran problema en partes y voy resolviendo por partes. Por eso empiezan a ver que a veces se toma un tiempo. Ahora, la evolución que tuvo esto es que se le agrega procesamiento. Si, por ejemplo, tengo que hacer una cuenta matemática, hasta hace 2 años, se fijaba cuál era la respuesta más cercana por lo que había leído. No hacía la cuenta y por eso la gente con una calculadora le pasaba el trapo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno le hace una consulta que ya empieza a hacer matemática, escribe un código de programación, lo ejecuta y lo valida. Entonces se puede empezar a decir que razona hasta ahí. Y lo que empieza a pasar este año, esto sí ya es un hito importante, es que empiezan a aparecer los agentes. Y vamos a hablar un poquito de agentes porque es muy importante el concepto de agentes y quiero que se lo lleven.
El agente es algo que tiene autonomía dentro de un dominio y puede realizar por sí mismo una tarea. Hay un montón de agentes. La aspiradora robot, los autos de Tesla que se manejan solos. No es un concepto nuevo, pero sí es un concepto nuevo dentro de lo que es la información. ¿Y qué puedo hacer con un agente? ¿Qué les habrá pasado? A ver, levanten la mano los que usan ChatGPT, Gemini. Quiero ver cómo... Bueno, un poquitito menos de la mitad. Ahora, ¿qué pasa con cómo funciona este concepto de agentes? Que de hecho los que tienen ChatGPT ya lo tienen incorporado ahí abajo. El agente lo que hace es, yo le puedo hacer una pregunta y puedo tener un agente que me responde. Siempre si se fijan, cuando están hablando con ChatGPT, validaste, esto no está bien, arreglame esto. Entonces en esa interacción, en ese ida y vuelta, llego a lo que estoy buscando. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo a uno que contesta y a otro que cuestiona la respuesta? Empieza a mejorar la calidad de la respuesta y empieza a ser más automático. Ese es un poquito, para que lo entiendan, el concepto de agentes que explota este año y es la precuela a la AGI. Estamos acá, estamos en el punto de los agentes y llegamos hasta acá. O sea, nos movimos un montón de casilleros desde 2022 hasta ahora. Yo tengo la teoría de que va a haber otro invierno en la IA porque tenemos dos limitantes. Por un lado la energía, que ustedes lo saben, lo manejan mejor que yo. Ahora el otro problema son los datos. O sea, ya todo esto fue entrenado con todo el conocimiento de Internet. Ahora se le empieza a agregar razonamiento. Pero el problema es que estamos generando un montón de datos sintéticos que va a hacer que la IA a veces no responda del todo bien. Y ese es el nuevo desafío que hay. No hay datos nuevos para poder seguirle el ritmo a esto. Perdón, la AGI. La AGI, no sé si alguien escuchó hablar del concepto de AGI. La inteligencia artificial general. Es un concepto hipotético donde la inteligencia artificial es igual que un humano. Ya puede directamente resolver cualquier tipo de problema, es general. Hoy son agentes y son cosas particulares. Y la ASI es más hipotético, apareció el año pasado, ya supuestamente supera al humano, pero bueno, es súper teórico todo esto. Centrémonos en los agentes. Y hablando de agentes y todo esto, empiezan a vaticinarse muchísimos cambios. O sea, ya se habla de que para el 2034 hay 300 millones de puestos de trabajo que desaparecen. Pero lo raro es que la economía crece. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, este pelado simpático es Mark Andersen y básicamente es el que dijo, el que vio venir el auge de Internet en el 2000, porque hoy estamos como en el año 2000 con Internet, pero con inteligencia artificial, o sea, es lo mismo. Y los que tenemos más canas ya vimos lo que fue pasando. ¿Se acuerdan que apareció Internet, empezaron el email, van a desaparecer los carteros? Los carteros hoy están entregando paquetes de Mercado Libre. O sea, todo se fue moviendo, pero este flaco lo que dice es que los servicios van a disminuir 1000 veces su valor. Y ahora, ¿cómo vamos a ganar plata si bajan los servicios? Y por cantidad. Siempre es P por Q. Baja P, hay que subir Q. Y todos estos números, que son datos duros, pero básicamente lo lleva todo al mismo lugar, que va a ser reducción de tiempo, toma de decisión, o sea, puedo tomar decisiones estratégicas en tiempo real basada en datos. Y esto es algo que ya está pasando, o sea, de hecho, el 72% de las empresas a nivel mundial hoy están usando inteligencia artificial en la diaria, en al menos una tarea. En el segmento de ustedes está en el 68%. Y ahora, de ustedes, de los que usan ChatGPT, de esa gente que levantó la mano, ¿lo están usando en sus tareas diarias relacionadas con la diaria o lo están usando como psicólogo? O sea, levanten la mano los que usan como para ayudarlos, por ejemplo, a escribir un correo, a analizar algo. Bueno, bien. Bueno, porque no sé si saben, pero el mayor uso que se le está dando a la IA en este momento es el mismo que se le daba en 1966, usarlo de psicólogo. Y ahora vamos a hablar un poquito de algo, o sea, paro un poquito con la futurología y el pasado y vamos un poquitito más a lo que son las estaciones de servicio. Este video que están viendo lo generamos completamente con IA y cuando le pedimos el video me pone humanoides, me pone este techo verde y la pregunta que tengo acá para hacerles es, o sea, ¿por qué estamos tan lejos de todo esto?
Ahora, sobre la estación del futuro. Cuando uno piensa en la estación del futuro, se lo imagina como pods de energía. O sea, pods de energía con energía renovable, puedo cargar el auto, bueno, todos los combustibles tradicionales. Pero uno se imagina todo esto de la hiperpersonalización. O sea, ustedes tienen todos los datos que pasan por todo y los que no tienen los pueden capturar con cámaras. Entonces hay un montón de información que ustedes se la están perdiendo por ahí por no aprovecharla y por no tenerla bien usada, y que además de ayudarlos a vender más, los puede ayudar a optimizar las operaciones, a disminuir costos. Y bueno, todo esto termina siendo centralizado en la IA. ¿Qué puedo ganar con esto? O sea, si el cliente, por ejemplo, yo como cliente voy siempre al mismo lugar y me empieza a atender porque me reconoce por número de patente o por lo que sea, hiperpersonalizado, ofrecerme las cosas que yo consumo, empiezo a tener más lealtad. Empiezo a estar, por ahí voy a la estación no solamente porque me queda más cerca, sino porque me atiende mejor. Y esto es algoritmo, o sea, y ya está la tecnología para hacer esto. O sea, de vuelta, automatización de procesos, optimización de costos, todo esto termina siendo aumento en ventas. O sea, hay que empezar a ir para acá y ya hay un montón de herramientas que me lo permiten. Y sobre las tiendas, la mayoría, me imagino, que los que tienen estación de servicio tienen tiendas, ¿no? Levanten la mano los que tienen cámaras adentro de las tiendas, por favor. Bien. Ahora levanten las manos los que usan los datos de las cámaras. Nadie. Muy bien, vamos. 2. Bueno, yo con la cámara cuando entra una persona, les puedo estar filmándolo y puedo empezar a reconocer por triangulación de rostro, como hacen para ver si la validación de identidad. Puedo estar reconociendo si la persona con un grado bastante asertivo, si es la misma persona, y puedo empezar a entender cuánta gente entra, cuánta gente sale, si es el mismo cliente, qué días, el comportamiento, y todo ese tipo de cosas me puede empezar a ayudar, por ejemplo, a entender el flujo que tengo en horarios y empezar a manejar la gente que trabaja dentro de las tiendas según la demanda. Además, puedo empezar a tener heatmaps. Entonces puedo entender en qué zona se para más la gente y si no llevo ese producto, por ahí tengo que cambiar el producto. Y toda esta es tecnología que ya está. O sea, no estoy trayendo nada nuevo. Ya hay casos como, por ejemplo, el de Amazon Go, donde la gente va entrando, va comprando, lo va poniendo en el changuito, sale y ya lo único que hace es pagar. Lo saca del changuito y se lo descuenta. Y es una experiencia completamente limpia porque incluso también tiene menos fricción. Y todo esto está basado en cámaras que ustedes ya tienen, entonces hay que empezar a usarlo. Y 7-Eleven, que es un caso de estación de servicio, que tiene también tienda, ya está implementando todo esto y empieza a tener resultados de fidelización del cliente. ¿Por qué? Porque se cruzan los datos. Cruzo la cámara con lo que pasa en la caja y tengo un montón de información que es muy valiosa. Bueno, surtidores inteligentes, ustedes todo esto ya lo saben, YPF viene con esto. Y nada, de vuelta, los datos. O sea, los datos son todo y puede estar hiperpersonalizando. Yo puedo estar cargando y puedo estar viendo una publicidad que me pega a mí. Porque algo que veo yo como cliente es que no cambió tanto como nos gustaría por ahí que cambie. Y uno por ahí va a estaciones de servicio afuera de Argentina y ve una diferencia. Y los primeros casos de estos son los mismos de YPF. YPF está analizando más de 1 millón de transacciones por día. No sé los que van a ir ahora a la torre a ver cómo transaccionan esto. Y desde ahí está sacando toda esta información que es oro. Es oro y no hay que perdérsela. Pueden ajustar los precios, pueden ajustar la demanda, pueden optimizar la logística. O sea, es un montón de información que sale del consumo. Ahora, esto ya, la mecánica ligera. ¿Cuántos de los que están acá tienen la parte de mecánica ligera? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, poquitos, pero lo que tiene la mecánica ligera. Por ejemplo, yo voy siempre con el mismo auto y cargo en la misma YPF, yo vivo en Escobar. Nunca me llegó, tengo la app de YPF instalada, nunca me llegó una notificación de que estoy cerca de tener que cambiar el aceite y una promoción. Entonces, ¿por qué? Si siempre lo cambio con la misma frecuencia. Y los que tienen lavadero, por ahí, el día que llueve no hay nadie. Yo, como vivo en Escobar, a mí mi auto es una milanesa, siempre está sucio. Si tuviera una promoción de ir el día que llueve, solamente por el hecho de tenerlo limpio en el interior, y que no hay nadie, porque a mí lo que me molesta es esperar,
iría. Entonces, nos estamos perdiendo toda esta data que por ahí no es algo que tengo que esperar que llegue a IPF y lo puedo hacer yo ya desde la estación. De vuelta, necesito cámaras y cruzar datos. Y cruzar datos puede ser, si es complicado el sistema que traen y demás, una foto. Bueno, ¿por dónde empiezo, no? O sea, todo esto. Primero, ¿qué evitar hacer? O sea, en este momento hay mucho hype, hay mucho FOMO con el tema de inteligencia artificial y, como decimos en Argentina, hay mucho chanta. Hay mucha gente que de golpe son todos especialistas en inteligencia artificial. Y tienen que tener cuidado, para mí, con dos cosas. Número uno, calcular el ROI. Si yo voy a invertir en algo, siempre tengo que calcular en cuánto tiempo recupero la inversión. Y número dos, tienen que ver si es una solución muy a medida mía, la que me están haciendo, y empieza a tener precios elevados, esperen un poquito, porque cada 7 meses se está duplicando la capacidad que tienen de razonamiento y de cómputo, entonces por ahí no es el momento. Espero y lo pago algo acorde, porque por ahí me embarco ahora en algo que es faraónico, me sale carísimo, y cuando pasa un año lo podría haber comprado con una suscripción anual barata o una mensual. Y el otro problema que veo yo muy seguido de trabajar con compañías grandes es que buscan automatizar el punta a punta y, como les dije varias veces, es un lorito. Entonces me ayuda, es un asistente perfecto, pero las decisiones tienen que estar en los humanos. Y esto, en el ámbito de inteligencia artificial, se llama Human in the Loop. ¿Está bien? Por ejemplo, me llega una factura con un valor desproporcionado. Alguien lo tiene que aprobar. No puedo descansar en un algoritmo para que lo apruebe. ¿Está bien? O sea, es un ejemplo, pero piensen en las cosas críticas, eso lo tienen que seguir haciendo. Ahora, cosas que son sencillas, no. Y un poco todo esto va a eso. O sea, piensen en todo lo que ustedes hacen, todas las actividades que hacen como robots, sin pensar, eso es lo que hay que dejar de hacer, no donde damos valor. Y esto, si bien es tecnológico, también está toda la parte esta de la cultura. Y esto que ahora está de moda y se llama AI First, como en su época fue Mobile First, siempre es algo first. ¿Qué quiere decir? O sea, culturalmente yo tengo que meter la IA en todo. O sea, tengo que pensar en IA, tengo que usar la IA, tengo que meterlo en las tareas diarias. Aunque sea una tarea que es muy chiquitita y muy sencilla, hay que usar IA. Y en esto hay veces que se evita hablar de la verticalidad en una toma de decisión. El uso de IA es verticalista. En la dirección de la empresa tiene que obligar a usar inteligencia artificial, porque si no, no funciona. Y de hecho, si quieren buscarlo después, hay muchos casos en Estados Unidos donde ya directamente los CEOs de las compañías, como por ejemplo Shopify, le dicen a sus empleados, tienen que empezar a usar IA a partir de la semana que viene o están despedidos. No hace falta llegar a ese extremo, pero entiendan que es algo que si la dirección no lo baja, desde abajo no va a subir. Y siguiendo con esto de por dónde empezar, lo primero es digitalizar. O sea, basta de papeles y de conocimiento disperso, porque ustedes tienen un montón de información que se pierde. Entonces, digitalizar hoy, todos tenemos un escáner en el bolsillo, el celular. Entonces, tomamos fotos. Después vemos qué hacemos con eso, los vamos guardando. Seamos ordenados y listo. Ya después va a haber forma de usarlo y de explotarlo. Una vez que tengo la empresa completamente digitalizada, puedo empezar a automatizar, que es el segundo paso. Y después recién ir más allá y ver las soluciones con LLM, con Deep Learning, con Machine Learning, que es algo en lo que exploran generalmente las empresas grandes, pero como les decía, va bajando mucho de precio y cada vez es más sencillo. Entonces, arranquen por el paso 1 y el 2. Para el 3 hay tiempo. Y esto es algo que siempre les pregunto a todos. ¿Cuánto tiempo pierden haciendo tareas de robots? O sea, no hay que competir con la IA, hay que competir con la competencia. Entonces, no hagan más tareas de robots. O sea, todo lo que hago, que lo hago así, hay que dejar de hacerlo. Según Goldman Sachs, el 46% de las tareas las que se va a automatizar. Entonces, ahora o más adelante, va a pasar. ¿Y qué puedo hacer ya? Yo les voy a dar algunos ejemplos de herramientas en las que, por ejemplo, trabajamos nosotros, que son agentes, no es nada sexy
ni súper complejo, pero soluciona problemas que son puntuales. Y eso es lo que tienen que buscar, herramientas que las pueda implementar rápido y que rápido me den un retorno de inversión con, obviamente, una inversión baja. Los agentes, como les contaba, son autónomos, resuelven problemas dentro de un dominio, son como un empleado junior con una parte acotada. La aspiradora que les contaba antes, la aspiradora robot, llega a la esquina y nos dice, ¿y ahora qué hago como ChatGPT? Dobla. Llega a la escalera, frena. Entonces, ese es el concepto de agente. Hoy tienen herramientas y software que tienen suscripciones que les permiten hacer un montón de este tipo de tareas de manera autónoma y para las distintas áreas. Solamente es sentarse un ratito y buscarlas. Eviten construirlas. Busquen las herramientas hechas. Nosotros somos especialistas en todo lo que es digitalización, lectura, carga, validación de todo tipo de documentos. O sea, trabajamos desde lo que es, por ejemplo, no sé, digitalización de facturas, comparar contra orden de compra, hasta por ahí reconocer documentación y trabajamos con, bueno, dentro del país y fuera del país haciendo este tipo de cosas y ya tenemos una herramienta. Y como nuestra herramienta que resuelve esto, hay herramientas que resuelven todos los problemas del slide anterior. Insisto con lo de que busquen herramientas, porque a veces está esto, que ya es el error que repitieron en el pasado muchos, que se mandaron a hacer su propio ERP o sistema contable, empieza a pasar que empiezan empresas chicas a meterse a crear IA. No. Bueno, nosotros podemos leer y capturar tickets, cheques, facturas y todo tipo de información y validarlo. Entonces, es esto. La validación, ¿quién la hace? Si hay una diferencia entre lo que capturo y lo que debería haber capturado, llamo al humano. Human in the loop, el concepto que les explicaba antes. Bueno, acá es un ticket que he sacado con muy mala gana, pero bueno, la IA reconoce absolutamente toda la información, mejor que yo con un poquito de presbicie, y empieza a detectar todo y es capaz de cargarlo de manera automática. Trabaja, en nuestro caso, trabaja en Argentina, está integrado con AFIP, reconoce también si la factura es válida, no es válida, y todo ese tipo de cosas que la gente no tendría que estar haciendo y tiene que estar corriéndose un poquitito para el otro lado. Lo otro que hacemos nosotros, que es algo que la IA se destaca en dos cosas, en clasificar y en predecir. Y algo que hacemos es comparar grandes volúmenes de datos, esto lo trabajamos mucho con la banca, y por ejemplo para hacer conciliaciones, que para el mundo de ustedes es ver la tarjeta, la tarjeta contra el banco, a ver si ya me entraron los pagos, y todo ese tipo de cosas donde hay gente que todavía hoy está descargando los PDFs y tratando de pasar el PDF a Excel, en el medio se equivocan, y no es trabajo, eso no es trabajo humano. Y esto ya voy cerrando. Esto es, del lado izquierdo tiene una persona sin IA que está malhumorada, no da abasto, atiende por ahí mal a los clientes, atiende mal a los proveedores. Del otro lado tiene una persona que puede estar trabajando con inteligencia artificial y hacer lo que nos hace humanos, que es reforzar las relaciones, atender bien, porque a la mayoría nos pasa. Yo prefiero hablar, si voy a hablar con una atención al cliente que me atiende mal, prefiero un chatbot. Ahora, si me atiende bien, prefiero la persona. Entonces, hay que competir ahí con la IA, no del otro lado. Y este mensaje que a mí me gusta siempre ir dejando para cerrar, o sea, no estamos compitiendo contra la IA, no podemos competir contra la IA, siempre nos va a terminar ganando, pero sí competimos contra los que la usan. Y está ahí el desafío, empezar a usarla. Si tienen preguntas, los espero en el stand 430, y si les gustó la presentación y tienen ganas de descargársela, ahí tienen un QR, escriben en Instagram y directamente ya les llega la presentación. Está automatizado obviamente también con inteligencia artificial. Las dejo ahí para que saquen. Bueno, hasta acá llego con la presentación. Muchas gracias y los espero en el stand. Fuerte el aplauso. Espectacular la presentación, Javi.